mañana es el turno de la embajadora del Sol de los Sábados, Millicent Uribe. Muchas gracias, Julio, y gracias a toda la gente que nos sintoniza, tanto por la emisora matriz, que es Sol 106.5, la más interactiva, así como también por los canales 23 Telefuturo, 29 Teleuniverso, y a quienes también nos siguen en el canal de YouTube. Bueno, pues hoy a mí me ha tocado el rol de ser un poco contracorriente, porque a mí sí, y lo digo honestamente, sí me preocupa el hecho de que aquí se esté hablando de flexibilizar las medidas frente al COVID-19. De hecho, ya hace unas cuantas semanas que yo tenía pendiente hacer aquí algún comentario al respecto, porque he escuchado de fuentes extraoficiales esa solicitud de que se le había hecho al gobierno para que a propósito del periodo navideño, que ya está cada vez más cerca, se comenzaran a flexibilizar algunas medidas. Hubo una actitud que un poco abonó más esta percepción, y es el hecho de cuando se prorrogó el toque de queda, se hizo solamente hasta el 1 de diciembre. Pero afortunadamente en esta semana son varios los funcionarios que se han pronunciado asegurando que el gobierno dominicano no flexibilizará las medidas de prevención del COVID-19. Entre ellos está el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, y este viernes lo hizo el mismo presidente de la República, Luis Abinader. Y fíjense, es duro para mí fijar posiciones como esta, porque estoy bastante consciente de que un país es la suma de muchos sectores y de muchas realidades. Y no podemos olvidar que si bien es cierto que hay sectores que han hecho su agosto en el marco de la pandemia, es decir, que han obtenido ganancias importantes, como es el caso de los supermercados, de las farmacias, no es menos cierto que hay quienes, por el contrario, han quebrado. Ahí está, por supuesto, el sector del entretenimiento, entiéndase bares, discotecas, restaurantes, hoteles. De hecho, yo misma me ha tocado transitar calles o vías donde había antes negocios de este tipo y ahora veo que están cerrados, que los locales están en venta o que simplemente se está colocando otro tipo de negocio. Y de hecho, el lunes hay una protesta que se convocó para la Plaza de la Bandera, que ha sido convocada por un grupo de ciudadanos que están en contra de la extensión del toque de queda en el periodo navideño. La convocatoria se ha atribuido a dueños de discotecas, restaurantes, colmados, artistas y DJ, que es uno de los sectores más afectados. Pero estuve leyendo ayer en la prensa que la Asociación de Bares de la Zona Colonial se ha desligado de ese llamado y dice que ellos no pudieran estar haciendo una actividad como esta que viola todos los protocolos, lo que me parece bastante consciente y de hecho es una asociación con la cual tuvimos la oportunidad de conversar aquí anteriormente en el Sol de los Sábados. Y sí, es verdad que este sector está quebrado. De hecho, yo misma tengo un hermano que trabaja en ese sector y a mí me consta que lleva meses sin trabajar y sin cobrar porque simplemente el sector donde él trabaja no está operando. Y aquí nos remitimos nueva vez a ese dilema de economía o salud, que es un dilema al que estamos enfrentados desde que comenzó esta pandemia. Y en ese sentido, yo entiendo que lo primero es la salud, es la vida, porque es cierto que no podemos descuidar la economía, pero ¿de qué valdrá tener ingresos económicos si ya uno está muerto? Es un razonamiento bastante sencillo, pero creo que bastante lógico también. En ese sentido, pienso que es importante ser creativos y ser creativas. El sector entretenimiento, que tiene derecho a operar y a producir como lo están haciendo otros sectores y que es cierto que está en desventaja, tiene que ser creativo en el sentido, por ejemplo, de variar los horarios en los que opera. Yo he visto con muy buenos ojos como algunas discotecas, por ejemplo, o bares, ahora hacen lo que se le llama matiné, esos famosos matiné, que simplemente están operando en horas de la tarde y a principio de la noche, como bien lo establece el toque de queda. Pero lo que me parece que no podemos hacer es bajar la guardia y comenzar a flexibilizar, hacer esa política de abrir todo y que entren todo. ¿Ustedes saben por qué? Porque a mí que me ha tocado dar seguimiento diario a las cifras del COVID-19, yo lo que he visto es que cuando eso se hace, cuando hay flexibilidad, entonces los casos han aumentado. Y aquí hay gente que no le gusta recordar, pero hay que tener memoria y recordar lo que pasó cuando en el último tramo de la campaña electoral aquí
no se extendió estas medidas y vimos cómo la tasa de positividad diaria se triplicó. Vimos como la ocupación hospitalaria colapsó en el caso de Santiago y del Gran Santo Domingo. Pero además, hagamos un ejercicio y veámonos en el espejo de países como Estados Unidos, Francia y España, que han tenido rebrote, así como otras naciones de Europa que fueron bastante flexibles y que ahora están enfrentando una segunda ola de COVID-19 y han tenido que volver otra vez a los confinamientos. Países de ejemplo hay muchos. Claro está, comprendo también y estoy de acuerdo con el enfoque de derechos. No podemos olvidar ese enfoque y a mí particularmente me alegra saber que hay personas que están mirando estas realidades previendo este tema de los derechos, derechos como el tránsito, el derecho de la libertad de empresa, entre otros. Pero me parece que es también un tremendismo hablar de dictaduras o de proyectos totalitarios o autoritarios, porque aquí cuando se han limitado esos derechos se han hecho siguiendo las normas y los procedimientos constitucionales. Ahí está el artículo 262 y 265 para el tema de los estados de emergencia y el presidente siempre los autoriza en base a las atribuciones que les confiere el artículo 128 de la Constitución Dominicana. Entonces, a mí por el tema de que hay un proyecto totalitario, a mí no me preocuparía porque se está haciendo en base a lo que establece la Constitución. Pero sí, y aquí enfatizo un poco en este enfoque de derechos fundamentales. Para mí hay derechos que son más importantes que otros. Por eso se le llaman derechos fundamentales. Y para mí la salud y la vida es un derecho fundamental. Y en ese sentido es además un derecho colectivo que implica la gestión de lo público por la inversión que tiene que hacer el Estado Dominicano en la salud. Entonces no es un tema de que yo, Juanito de Pérez, fui responsable, me contagié de COVID y es mi problema. No, no es un problema de Juanito, porque aquí cuando los hospitales colapsan, el Estado Dominicano, que somos todos, tenemos que costear los aparatos para que Juanito, que fue irresponsable, que violentó el toque de queda, que violentó los procedimientos, ahora está enfermo. Pero además, quizás por Juanito estar en la calle, bebiendo, bailando, haciendo uso de sus derechos, María, que estaba cuidándose y se enfermó, ahora no tiene acceso a, por ejemplo, un ventilador. Entonces, son realidades que a mí me parece que es importante que la tengamos. El derecho al gozo, el derecho al romo, para mí no es un derecho fundamental. Por lo menos no en este contexto. O sea, para mí hay cosas que son más importantes y que son más prioritarias. Sí, pero nadie está diciendo de gozo y romo, Millicent, nadie está hablando de eso. Yo no estoy diciendo que tú dijiste derecho de gozo y romo. Pero déjala que ella termine. Particularizado el comentario, no he mencionado. No digo derecho de gozo y romo, responsablemente. Derecho, la gente tiene derecho a salir porque ya estamos hartos, Millicent. Sí, y mire, justamente eso es lo que me llama la atención, porque también un argumento que he escuchado, no solamente de ti, Pedro, sino de otros amigos y amigas que dicen, es que estamos hartos, es que ya ni siquiera en diciembre, señores, esto no es un asunto de gusto, esto no es opcional, esto es una realidad que se nos ha impuesto y a la que tenemos que responder con cabeza fría y pensando en el bienestar colectivo. El derecho a reunirse con la familia, que muchas personas han estado defendiendo, es justamente lo que está contraindicado en este momento por la pandemia. Entonces, a mí me llama la atención que haya personas pidiendo justamente que se le dé permiso, que se le autorice, que se le permita hacer un uso de derecho para juntarse con la familia y ver cómo estas reuniones familiares pudieran ser luego escenarios de propagación del COVID-19. Y en ese sentido voy concluyendo, señalando... Si se reúnen al mediodía no hay COVID, olvídate. Es importante salir de las burbujas sociales, recordar que las políticas públicas se hacen en base a generalidades y no a excepciones. Recordemos que aquí hay una ciudadanía que ha dado muestra de no cumplir los protocolos, o ya acaso olvidamos los videos que se han hecho virales en las redes sociales de gente en los barrios bebiendo, pero no solamente en los barrios, compañeros y compañeras, también en las plazas, en los restaurantes caros. Entonces, a mí me parece que es importante tomar en cuenta esta realidad, porque es verdad que aquí hay mucha gente consciente y educada, que yo estoy muy segura que es capaz de reunirse el 24, el 31 con sus familiares, usar la mascarilla, cumplir el distanciamiento, pero hay gente que no, y que cuando bebe alcohol comienza a bajar la guardia. Yo no sé si a ustedes le ha tocado, pero a mí sí, por motivos laborales, acudir a almuerzos y a cenas, y ustedes saben lo que pasa, llega todo el mundo ahí con su mascarilla,
pero después cuando comienzan a beber y a comer, comienzan a bajar la guardia, ay, que se me olvidó, que se acercan, se abrazan. Entonces, ese es el peligro y eso es lo que se debe de evitar. A quienes dicen que, por ejemplo, que simplemente cierren los negocios, pero que permitan que las personas puedan circular, déjenme decirle que aquí hay gente que bebe en la calle. Aquí hay gente que bebe en la calle, entonces esa medida tampoco sería del todo efectiva. Lo que yo sí creo que es importante es aumentar la supervisión, porque no vale de nada que el Estado apruebe protocolos y que luego no lo cumplan. Y ustedes, sabiamente, compañeros y compañeras, ponían los ejemplos de los hoteles, de cómo en los hoteles hay muchas personas que no están cumpliendo. Bueno, aquí hay protocolos que deben cumplir esos hoteles y es importante que las autoridades supervisen. Pero voy cerrando y ahora sí concluyo con el tema del factor humano. Recordemos esa llamada que hizo Juan José muy temprano de la Charles de Gaulle, que dijo que perdió a su papá y que ahora su mamá está interna. Tal vez quienes están defendiendo el derecho a beber y al gozo por encima de todo es porque han tenido la suerte hasta ahora de que no hayan perdido un familiar por tema del COVID-19. Pero hay que ser solidario y pensar en todos esos dominicanos y dominicanas que sí, que han perdido seres queridos por motivo de esta pandemia. Entonces, compañeros, cierro señalando que hay que dar prioridad a lo que es realmente prioritario. El mundo no se va a acabar porque una Navidad, la gente en vez de hacer una cena, haga un almuerzo. O porque una Navidad la gente no pueda reunirse con todos sus seres queridos. Utilicen Zoom, señores, para ver a sus familiares. Si lo van a hacer, háganlo cumpliendo el distanciamiento, pero yo creo que es un momento en el que hay que sacrificar inclusive las costumbres y variar la cultura. Porque además, recordemos que esto es algo transitorio. La perspectiva es que ya a mediados del 2021 tengamos vacuna. Entonces ya posiblemente la próxima Navidad vamos a poder volver a nuestra cultura. Pero yo repito, para mí la prioridad es la vida, la salud. El mundo no se va a acabar porque usted una Navidad no esté cenando con su familia, pero el mundo sí se puede acabar para quienes se enfermen de COVID-19 producto de incumplir los protocolos sanitarios. Yoba. El sol de los sábados.